Bueno, damos comienzo a la segunda hora de Polos Opuestos a través de 1270 AM. Recuerden que estamos de lunes a viernes, después de Borinqueando, y son 2 horas de información que traemos acerca de la política federal de los Estados Unidos y algo más. Y quien les saluda, Mariano González Solís. Bueno, ya se encuentra con nosotros vía telefónica el señor Robert Alonso, quien nos va a traer una actualización de los acontecimientos en Venezuela. Robert, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mariano. Sí, estamos muy contentos, estamos eufóricos. Yo siempre digo que no tenemos que ser optimistas, no tenemos que ser pesimistas, porque esos son sentimientos infundados, tenemos que ser realistas. Pero en estos momentos no puedo dejar de ser optimista en contra de mis principios. Estoy muy optimista porque estoy viendo que por fin ha calado la estrategia de la guarimba para evitar muertos y para evitar mutilados. No solamente eso, para lograr la efectiva liberación de Venezuela. No nos olvidemos que liberando a Venezuela vamos a liberar a los estudiantes, vamos a liberar a presos políticos como Simonón y sobre todo vamos a liberar al pueblo. Y vamos a poder emprender un nuevo amanecer. Estamos viendo ya el nuevo amanecer. Robert, vamos a recapitalizar la guarimba. Tú el viernes pasado nos diste una explicación, pero las personas que están sintonizando a esta hora, tú brevemente puedes explicarles de qué se trata esta estrategia. Sí, la guarimba es una estrategia que busca, una estrategia que busca un paro general, sostenido y generalizado. Tiene que ser general, para que tenga éxito, tiene que ser generalizado y tiene que ser sostenido, sobre todo eso, sostenido en el tiempo. Esto no es una cuestión de 3 días, esto es una cuestión de 1, 2, cuidado, y 3 semanas. Pero 3 semanas en donde si lo hacemos correctamente, no vamos a sufrir bajas, no vamos a sufrir muertes, no vamos a sufrir mutilados. Entonces hay que hacerla correctamente. Para paralizar el país de punta a punta, tenemos que salir y trancar las calles frente a nuestras casas, frente a nuestros refugios, a nuestras guarimbas, porque guarimba quiere decir refugio, no quiere decir barricada, no quiere decir huelga, no quiere decir violencia ni enfrentamiento, todo lo contrario. Guarimba nos asegura, nos da refugio. Tenemos que trancar las calles frente a nuestras casas y no desplazarnos del frente de nuestras casas, de nuestras guarimbas, a no más de 50 metros, vale decir media cuadra. Pero que nosotros veamos que vengan por ahí algún peligro, alguno de estos que le llaman colectivos, ¿no? Que no sé cómo habrán pasado porque se supone que las calles estén trancadas, estén bloqueadas. Pero si viene algún peligro, corremos estratégicamente, nos retiramos estratégicamente a nuestras viviendas, a nuestros refugios, a nuestras guarimbas. De ahí el nombre de la guarimba. Y la tercera regla es no confrontar. No debemos confrontar. Si nosotros trancamos nuestras calles frente a nuestra casa, si nosotros no nos desplazamos más allá de 50 metros del frente de nuestra casa, y si no confrontamos, no nos van a poder ni apresar, ni matar, ni mutilar. Y mantenemos el país total y absolutamente paralizado. ¿Qué se logra paralizando el país? Bueno, se logra la pérdida de gobernabilidad del régimen. No hay overnight, los bancos pierden millones y millones de dólares, no sale petróleo, no se puede procesar el petróleo que succiona los balancines no tiene a dónde ir, se tapuzan todas las tuberías, no se quema gasolina, no hay carros en las calles. Imagínense ustedes, el régimen tiene un proyecto de procesar X cantidad de galones o de litros de gasolina, almacenan una parte, pero la otra parte hay que entregársela a las gandolas, a las rastras,
que van a llevar esa gasolina a los centros de distribución. Si no se puede hacer eso, porque no hay personal, porque no se puede transitar por la calle, ¿qué hacen con esa gasolina? Se la comen, la tiran al mar, la tiran a un terreno baldío. ¿Qué hacen con ella? Cuando el gobierno pierde su gobernabilidad, entonces comienzan las presiones desde el extranjero, comienzan los bancos a chillar, comienzan los países, primero los países vecinos, después el globo entero. La gasolina en Estados Unidos se pondría, qué sé yo, a $15 el galón, porque Estados Unidos recibe 1.500.000 barriles diarios de Venezuela. Si esos barriles no llegan, la gasolina inmediatamente se dispara en países del primer mundo, porque al dispararse la gasolina en Estados Unidos se dispara en el resto del mundo. ¿De dónde consigue Estados Unidos? De la noche a la mañana 1.500.000 barriles de petróleo. ¿De dónde? Entonces se dispara esos precios y empieza una presión internacional a nivel mundial, que el problema está en Venezuela y hay que resolverlo. ¿Y cuál es el problema? El problema es el régimen. Una vez que el régimen deje el poder, ya se resuelve todo el problema. Ya enviamos el petróleo a todos los lugares donde tiene que ser enviado. Ya podemos abrir los bancos y todo lo demás. Entonces, tenemos que buscar la ingobernabilidad del régimen. Lógicamente, hay otras maneras de hacerlo. Podríamos matarnos, podríamos salir a una guerra civil, podríamos hacer como los árabes, la primavera árabe, que murieron 20, 30, 40 mil seres humanos. Eso se puede hacer y es efectivo y logra la ingobernabilidad del régimen, pero a un costo muy alto. Y el venezolano no está dispuesto a pagar ese precio. Además, no es necesario y es contraproducente, porque entonces el país se va a quedar afectado por muchas décadas y miles y miles de familias enlutadas. Fuentes, Nosotros tenemos... Sí, te quiero comentar, fuentes bien confiables señalan que no paran de aterrizar aviones en Venezuela. ¿Qué se puede especular que hay dentro de esos aviones? Bueno, es muy probable. Yo tengo que esperar, yo tengo que partir del principio que los cubanos tienen que mandar a todos sus elementos de choque, fuerzas de choque, brigadas de acción inmediata, que ya están conformadas en Venezuela, por cierto, los cubanos están a la orden de lo que era antes la Policía Técnica Judicial. Ellos están enviando sus efectivos, pero ellos están enviando efectivos pensando en que la lucha va a ser violenta. Ellos están enviando a soldados entrenados en la violencia. Pero es que nosotros no le vamos a dar posibilidades de enfrentarnos en el campo de la violencia. Mi abuela nos decía, cuando nos veía pelear, mi hermana me dice, si uno no quiere, dos no pelea. Si nosotros no confrontamos, si nosotros no presentamos pelea, no damos la cara para que nos maten, ¿cómo nos van a matar? ¿Cómo nos van a rendir? Pero el gobierno habla de un ataque contrarrevolucionario. ¿Contra quiénes? Es decir, el gobierno ya está hablando de enviar sus brigadas de choque que llaman para evitar el ataque contra la revolución. ¿Qué significa eso? Eso significa que están muy preocupados y que están metiendo miedo. Chávez, por ejemplo, cuando la guarimba del año 2004, inclusive el entonces alcalde y la ministra de creo que era de recursos naturales, renovables, ellos llamaron a la gente de los cerros a que bajaran a las calles de Caracas a defender la revolución. No bajó un solo venezolano, no bajó un solo individuo. No nos pudieron neutralizar por la vía de la violencia, con el ejército ya en las calles, porque la sublevación del 2004 superó a la Guardia Nacional. Entonces, Hugo Chávez tuvo que recurrir a crear 600 bandas armadas o llamados colectivos, ya que no tuvo ese respaldo de la clase popular. Por supuesto, después de la guarimba, él se dedicó a eso, pero durante la guarimba tuvo que recurrir a quienes,
a los lacayos, a los cipayos, traidores, conchupantes de la Coordinadora Democrática. Y entonces Pompeyo Márquez, que era uno de los líderes entonces de lo que hoy es la MUD, entonces se llamaba Coordinadora Democrática, salió en cadena nacional el día 7 de marzo a las 12:46 del mediodía y le dijo al pueblo que ya habíamos logrado los objetivos. Es decir, que la guarimba había sido efectiva. Según él, los objetivos no eran los nuestros. Según él, los objetivos eran sentar en la mesa de negociaciones al régimen para discutir los términos de aquel garabato que llamamos referéndum revocatorio, que finalmente se dio el día 15 de agosto de ese mismo año 2004. Pero no pudieron con nosotros por la vía de la fuerza. No hubo esa efectividad de choque porque el pueblo mayoritariamente no estaba confrontando. Sí hubo quienes confrontaron. Y es muy importante que aprovechar este programa para explicarlo. Hubo, inclusive, muchachos nuestros, del grupo nuestro, que se sintieron triunfadores y qué sé yo, se alejaron de sus guarimbas y se fueron a confrontar a las tanquetas a donde ellas solamente pudieron llegar, mayoritariamente a las autopistas y a los distribuidores de las autopistas. Inclusive dentro de Valencia, y pongo el ejemplo de Valencia porque ahí fue donde más sufrimos nosotros, en la avenida Bolívar, que es una de las avenidas principales de Valencia, la tercera ciudad de Venezuela, ahí hubo el día 6 de marzo, ahí hubo más de 50 muertos de los nuestros, sin contar los muertos del régimen. Porque el régimen al final dijo que solamente hubo 12 muertos, pero eso es mentira. Ahí en la avenida Fuerzas Armadas por lo menos murieron 20 personas. Y ya te digo, nosotros tuvimos una baja de 50 muchachos, un poco más de 50 muchachos en la avenida Bolívar de Valencia. Entonces, ¿pero por qué murieron ellos? Porque no observaron las reglas doradas de la guarimba, porque se desplazaron y confrontaron. En esta oportunidad, ya, como dice el dicho venezolano, a perro macho no capan una vez. Ya sabemos, número uno, que no debemos desplazarnos. Número dos, que no podemos confrontar. Y número tres, que es lo más importante, la lección mejor aprendida el año 2004, que no debemos escuchar a estos falsos líderes, porque en la medida en que nosotros logremos éxito en las calles, a través de la guarimba, y en la medida en que el régimen se vea todavía en mayor peligro, ellos van a recurrir a los lacayos, a los cipayos de la falsa oposición para que hagan lo mismo que hizo Pompeyo Márquez en el año 2004 y nos digan, pueblo de Venezuela, ya logramos, van a soltar a los estudiantes, van a soltar a Simonori, van a hacer no sé cuánto, van a darnos una golosina. Entonces el pueblo posiblemente ya cansado, bueno, pues afloje y vamos a tener régimen para rato, y dentro de unos años vamos a tener que volver con lo mismo, porque vamos a tener que defender todos esos derechos que ahora se han cercenado. Yo tengo que interrumpirte un momento. Disculpa un momento, te voy a interrumpir. Tú acabas de nombrar a parte de los líderes de la oposición lacayos del gobierno. Claro, son lacayos. Mira, en el año 1907, Félix Dzerzhinsky, que era un polaco soviético, fundador de lo que se llamaba la Checa, que luego se convirtió en la KGB, le dijo en un discurso a Lenin, un discurso público a Lenin, le dijo, tenemos que organizar nuestra propia oposición antes de que la verdadera se organice en nuestra contra. Y entonces vemos cómo en Cuba, por ejemplo, hay una serie de disidentes que no son disidentes, que son infiltrados en la oposición, hacen función de opositores, porque antiguamente Fidel Castro infiltraba a sus agentes en los grupos opositores para desmantelarlos, para llevar preso a algunos, para fusilar a otros y para echar al exilio al resto. Ahora no, ahora los infiltran y se hacen pasar por opositores y fungen como opositores. Inclusive tienen liderazgo nacional e internacional, salen por el mundo, lo reciben, le dan dinero y hablan mal del régimen y esto y que lo otro, pero a la hora en que el régimen necesite de ellos, a la hora que hay una sublevación en Cuba como la que está viendo en Venezuela en estos momentos,
Esos son los que van a salir a decir, no, este es el camino equivocado, nosotros no tenemos que levantarnos en violencia o esto, lo otro, y ya tendremos tiempo, el tiempo de Dios es perfecto. Y eso es lo que hemos visto, por ejemplo, hace unos días, cuando Capriles salió y dio unas declaraciones en una rueda de prensa, pero muy similar, casi el mismo libreto que las declaraciones que dijo Manuel Rosales en enero del año 2009, cuando hubo un conato de guarimba con los estudiantes de la Universidad Metropolitana, la UNIMED, y Chávez salió en el campo de Carabobo a amenazar no al pueblo, a su plana mayor, que si permitían que esa guarimba cogiera fuerza, los iba a raspar a toditos. Entonces puso a Manuel Rosales a decir, pueblo de Venezuela, nosotros no podemos sacar a Chávez por la vía de la violencia. Chávez tiene que salir dentro de 14 años a punta de voto, como lo manda la Constitución y las leyes. Dentro de 14 años, eso lo dijo en el año 2009. ¿Qué dice Capriles ahora? Nosotros no queremos una explosión social, nosotros no queremos un golpe de Estado. Tenemos que agarrar el camino que para muchos es más lejano, pero es el camino más seguro. Sí, una retórica. Ahora bien... Una retórica. No me queda mucho tiempo, Robert, pero me gustaría escuchar tus palabras ya para culminar. En el día de ayer, Maduro expulsó a 3 diplomáticos de Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, alegando que ellos estaban conspirando a favor de Washington contra el gobierno de Venezuela. ¿Qué me puedes decir? Bueno, eso es totalmente falso. El gobierno de Barack Hussein Obama Jr. es aliado del régimen de Venezuela. Aliado. Ellos tienen, por detrás de bambalinas, tienen conchupancia. Ahí vimos, por ejemplo, que para la reelección de Obama se emplearon en 16 estados importantes. O sea, de los 12, en Estados Unidos hay 12 estados importantes para lograr la presidencia. En esos 12 estados y 4 más en Washington, D.C., se emplearon las máquinas en Manhattan. Y los técnicos que manejaban esas máquinas eran venezolanos. Y eso se denunció en CNN en inglés, se denunció en el Congreso Nacional Federal Norteamericano, y inclusive conformaron una comisión de investigación que al frente de ella pusieron como presidente a una diputada federal del Partido Demócrata. Esa comisión duró un mes, unos días, menos de un mes, se eliminó y no se ha vuelto a hablar de eso, pero nosotros tenemos los videos y lo hemos publicado mucho. Entonces, esa denuncia que hiciera CNE en su momento. Sí, del gobierno Barack Obama no hay eso es puro bulla, puro humo, sí. Y para dar imagen de que son fuertes y que se enfrentan al imperio. Sí, bueno, basta con ver que Jimmy Carter ni abre la boca. Por supuesto, no abre la boca, claro. Jim Carrey tuvo que abrir la boca porque es muy evidente, ellos tienen que darle al mundo una sensación de que están en pro de la democracia, de los pueblos, sobre todo los pueblos de la América. Correcto. Pero a la hora de la chiquita, es el pueblo de Venezuela en las calles, en las guarimbas, quienes van a presionar para que esa comunidad internacional presione a su vez al régimen de Maduro. Cuando Estados Unidos se ve afectado en su economía, entre ellos por la falta de petróleo, porque no pueden enviar productos a Venezuela, porque no pueden recibir pagos de Venezuela. Cuando se ve a Estados Unidos afectado económicamente, que eso va a ser pronto, eso va a ser dentro de unos días, entonces el gobierno de Obama no tendrá otro camino que ponerse del lado del pueblo de Venezuela. Mientras tanto, ellos están ligándola, ellos están apostando al triunfo de Maduro. Muy bien, Robert, muchísimas gracias. El tiempo lamentablemente se me fue demasiado rápido, pero vamos a estar en contacto contigo toda esta semana para que nos traiga actualización de lo que está ocurriendo en Venezuela. Claro que sí. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias. Mariano.